Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Amós. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 9 del capítulo 2 de esta profecía. Él está hablando directamente en este capítulo a la congregación que se encuentra delante de él. Antes él había hablado sobre los pecados de los moabitas, pero ahora él va a hablar de los pecados de los israelitas, y ellos son los que le están escuchando. Él, por cierto, no está haciéndose muy popular con ellos, ya que menciona pecados específicos de los cuales ellos son culpables. Y esos son los pecados de inmoralidad, injusticia y blasfemia. Y él menciona eso muy claro ante ellos. Ellos estaban maltratando a los pobres, y Dios ha notado eso. Hay tanto en la palabra de Dios que concierne a los pobres. El Señor Jesucristo podía regocijarse de que se predicaba el Evangelio a ellos. Y Él nos habla del hecho de que ellos no podían obtener justicia ante los jueces de aquel día, porque los jueces estaban aceptando dinero de parte de los ricos en los casos que se estaban presentando contra ellos. Y por tanto, los pobres no estaban recibiendo justicia. Él menciona el hecho de que la justicia se estaba apartando de los humildes de la tierra. Los pobres se encontraban en desgracia. ¿Por qué? Porque ellos no hablaban por sí mismos. Fue Esopo quien dijo, «La rueda más estropeada del carro es la que hace más ruido». Y los humildes no están recibiendo la tierra el día de hoy. Son los atrevidos, los impertinentes, los audaces, ellos son los que están obteniendo todo lo que pueden. Y por tanto, Dios está diciendo aquí que Él los juzga a causa de que no están dando justicia a los pobres y a los humildes. Él los condena por su inmoralidad, por su adulterio. Él los condena por la idolatría, porque ellos estaban tomando prendas en cada altar. Y eso quiere decir que Israel tenía solo un altar, el cual estaba en Jerusalén. Pero ahora ellos estaban en la idolatría. Estaban quebrantando la ley de Moisés, porque Dios dijo que uno no podía tomar la ropa de un hombre como prenda, que uno no puede usar eso como garantía para un préstamo, porque uno le está quitando la ropa que le protege del frío a esa persona. En el día de hoy hablamos tanto de lo justas que son nuestras leyes, y sin embargo, se permite en muchos países hoy el expulsar a una familia completa de la casa si ellos no tienen dinero para pagar el alquiler debido a su pobreza. La palabra de Dios tiene mucho que decir en favor de los pobres. Y luego, Dios condena aquí la embriaguez. Pero ahora Amós está regresando a eso. Y tenemos algo más que decir en cuanto a esto más adelante, porque ese es uno de los grandes pecados de las naciones del presente. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 2 de la profecía de Amós leemos, «Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo». Usted puede apreciar que Dios está comparando a los amorreos utilizando el lenguaje de este campesino, de este provinciano que vino desde Tecoa, allá en el desierto de Judá, y él está utilizando este lenguaje figurativo y tan expresivo. Dice que la altura era como la altura de los cedros, era fuerte como una encina, pero aún así Dios dice que los destruyó. Dice que destruyó su fruto arriba y sus raíces abajo. Dios limpió completamente al pueblo amorreo. Eso es exactamente lo que tenemos allá en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 8, donde dice, «Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros». Dijimos en nuestro programa anterior que no había moabitas en la tierra en el presente. No creemos que usted haya podido ver a uno de ellos en el presente. Y nos preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a un amorreo? Cuando Dios colocó a los israelitas en su tierra, usted recuerda que Él le dijo a Abraham, «No puedo ponerte en la tierra ahora, porque el amorreo se encuentra en la tierra. Su iniquidad no ha sido completada todavía». Es decir, que Dios está diciendo que le va a dar una oportunidad más para volverse a Dios, para que se aparte de esos graves pecados que estaba cometiendo el amorreo. Dios dice, le voy a dar una oportunidad más. Ahora alguien quizá nos diga, después de todo, esas eran naciones paganas, no tenían la ley de Moisés. Ellos no tenían cómo saber las cosas. Hay una declaración muy interesante que hace el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 2, y creemos que sería conveniente leerla. Dice el apóstol Pablo allá en su epístola a los Romanos capítulo 2 versículos 12 al 14, «Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. ¿Por qué se van a abstener ellos de cometer un asesinato? ¿Por qué se van a abstener de mentir? ¿Por qué se van a abstener de robar? Bueno, Pablo continúa diciendo en el versículo 15 del capítulo 2 de la epístola a los Romanos, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora usted y yo, amigo oyente, tenemos una conciencia, y si nunca hubiéramos oído de los 10 mandamientos, nuestra conciencia o bien nos acusaría o bien nos excusaría. Nosotros o diríamos que somos culpables o haríamos alguna excusa por haberla quebrantado. Así es que los gentiles, el hombre en general, tiene un sentido. Él ha recibido eso, un sentido de aquello que está bien y aquello que está mal. Y fue en base a eso que Dios juzgó a los amorreos. Pero ellos continuaron en el pecado, y Dios le dice a Abraham, voy a enviarte a Egipto, es decir, que su descendencia iba a ir a Egipto, iba a estar allí por 420 años. Ahora no creemos que el liberal más fanático pudiera pedirle a Dios que le diera más de 420 años. Si usted piensa que 421 años hubiera sido mejor, bueno, estamos seguros entonces que Dios cometió una equivocación. Pero personalmente seguimos con el Señor cuando Él le da a una nación 420 años para decidir lo que va a hacer, y tuvieron tiempo suficiente. Ahora los amorreos no se volvieron a Dios. Y cuando Josué cruzó el río Jordán, él llegó a la tierra de los amorreos. Jericó era una ciudad amorrea, y esa mujer que estaba allí, esa ramera Rahab, era una amorrea. Esa gente fue destruida. Pero Rahab no fue destruida. Con los moabitas tenemos lo mismo. Ellos desaparecieron, pero quedó Ruth la moabita, y está en la genealogía de Cristo. También tenemos a Rahab la ramera en la genealogía de Cristo. Pero los amorreos han desaparecido hace tiempo ya. Y Dios está diciendo que Él juzgó a los amorreos por los mismos pecados que los israelitas estaban cometiendo ahora. Y ellos tenían la ley de Dios, y la habían quebrantado. Y leemos entonces en los versículos 10 y 11 de este capítulo 2 de Amós, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Dios está diciendo, yo quería que ustedes me sirvieran en esa tierra. Yo quería que ustedes educaran a sus hijos para que me sirvieran, para que fueran profetas, para que fueran nazareos. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos aquí el versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Este es el cuadro que tenemos aquí. Un nazareo es un israelita que tomaba un voto voluntariamente. Él era dedicado a Dios. Él hacía 3 cosas. Primero, no se cortaba el cabello. En realidad él fue el primer melenudo que existió. ¿Por qué? Porque para un hombre es vergüenza el tener el cabello largo, como lo dice el apóstol Pablo. Y cuando uno observa alrededor hoy, está de acuerdo con Pablo al ver a estos jóvenes que tienen cabello tan largo, es una vergüenza. Ya hemos pasado eso. Y no es asunto nuestro el enfatizarlo otra vez, y no tratamos de decirle a nadie que se corte su cabello. Solamente estamos diciendo que los nazareos se dejaban crecer el cabello porque estaban dispuestos a soportar esa vergüenza. Ahora, la segunda cosa que estos nazareos debían hacer era que no debían beber vino o tocar siquiera la fruta del viñedo, ni siquiera las pasas de las uvas. Ellos no debían comer las uvas. Hay personas que han tratado de decir que el Señor Jesucristo era un nazareo. Pero eso no es cierto. El Señor Jesús no era un nazareo. La gente en realidad le llamaba a él un bebedor de vino. Y él bebió vino en la fiesta de Caná de Galilea, en esa fiesta de casamiento, usted recordará. Vamos a regresar a este tema de la embriaguez más adelante. Ellos pues estaban quebrantando una promesa, un voto, cuando les daban de beber a los nazareos. Y en tercer lugar, el nazareo no debía tocar a un cuerpo muerto o acercarse a él. Es decir, que cuando un ser querido moría, ellos ni siquiera se acercaban al funeral. ¿Por qué? Bueno, es colocando a Dios primero, y esa era una evidencia de esto. Ahora ellos le dijeron a los profetas, no profeticéis.
Ellos les estaban diciendo a los profetas que no querían escucharles. No querían que ellos tuvieran algún mensaje para ellos. Así es que no escuchaban a los profetas. Una de las cosas que destaca la caída de Roma es que no fue destruida por un enemigo que la atacó de afuera, sino que cayó destruida por sí misma, desde adentro. Hay naciones en el mundo hoy que están pasando por situaciones similares a las de Roma. No las destruye un enemigo de afuera, sino que se están destruyendo a sí mismas por dentro. Una de las cosas que contribuye a la destrucción de una nación es la bebida alcohólica. El alcoholismo es realmente una enfermedad que afecta a millones en muchos países. Y eso, por supuesto, es algo que destruye a una nación. Otra de las cosas que caracteriza a una nación en decadencia es que no quiere escuchar la palabra de Dios. Puede prestar atención a los así llamados predicadores liberales, pero no escuchan a un predicador que habla basándose en la palabra de Dios. Amigo oyente, la voz de Dios no está siendo escuchada en muchas naciones del presente. Hay muy pocos predicadores que están tratando de declarar la palabra de Dios tal cual es presentada. Eso es lo que estaba ocurriendo allá en Israel. Es por eso que Amós está diciendo aquí que ellos estaban dando vino de beber a los nazareos, causando que ellos quebrantaran su voto y apartándoles de Dios. Y estaban diciendo a los profetas que no profetizaran, y le decían a Amós que no les gustaba la forma en que él les hablaba. Querían escuchar algo diferente, algo que les hiciera sentirse bien. Pero escuche usted lo que él dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 2 de Amós. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Ahora este es un versículo bastante interesante. Hay diferentes formas de interpretar esto, y se nos dice que en realidad hay diversas formas de traducirlo también. En efecto, hemos notado que la Biblia en el idioma inglés dice, he aquí, yo estoy apretado por vosotros, como lo está un carro lleno de gavillas. Ahora, según esa traducción, algunos opinan que es un poco degradante pensar que se apriete a Dios como un carro lleno de gavillas, y no creemos que sea así. Según esa traducción, creemos que lo que Dios está diciendo es que a Él se le ha colocado en una situación difícil. Él dice, ustedes son mi pueblo, yo los he colocado a ustedes en esa tierra, yo saqué de allí al amorreo, pero ahora ustedes están cometiendo los mismos pecados que cometieron ellos. ¿Esperan ustedes que yo cierre mis ojos para no ver lo que están haciendo porque son mi pueblo? Por tanto, estoy en una situación difícil. Ahora, en nuestra Biblia en castellano, en la versión Reina Valera, revisión de 1960, leímos, pues he aquí, yo os apreté en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. O sea que, en este caso, es Dios quien está ejerciendo la presión. Dios es quien aprieta, y esto quiere decir que Él va a juzgar, Él va a ejercer juicio. Y esto lo habla Él con más claridad en el capítulo 3, como veremos en nuestro próximo programa. Y Él dice, yo os juzgaré. Eso es lo que quiere decir, y entonces agrega en los versículos 14 al 16, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. O sea, aquel día cuando Él ejerza presión, cuando Él ejerza su juicio sobre ellos. Y Él dice que no valdrá para nada el ser ligero de pies, el ser fuerte, el ser valiente, o el manejar el arco con destreza, o el cabalgar en el caballo más veloz. No valdrá la pena para nada, porque nadie podrá escapar de su mano, de su juicio. Hay algunos expositores bíblicos que creen que estos últimos versículos del capítulo 2 de Amós, los versículos 14 al 16, se refieren a un terremoto, pero no creemos que sea eso. No creemos que aquí se presente ninguna referencia a terremoto alguno. Creemos que sencillamente es lo siguiente, que ellos eran una nación fuerte, y Dios mantuvo al enemigo fuera y nadie pudo entrar en esa tierra. Pero ahora todo ha sido derribado. Los muros de la ciudad, los enemigos han entrado y el fuerte ya no es fuerte. El que maneja el arco no resistirá. Y creemos que esto debería ayudarnos a pensar como naciones lo que nos está sucediendo. Cada país debe pensar en la situación en que se encuentra, debe pensar en la situación que le lleva a parecer más débil como nación. Notamos divisiones entre nosotros. Es necesario entonces que nos despertemos, en lugar de cerrar nuestros ojos a la condición en que se encuentran nuestros países. Y deberíamos dirigir nuestra atención a eso, deberíamos destacar eso.
Dios nos está llamando la atención a nosotros como naciones. Y Él fue quien forzó a su pueblo a caer, y puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Él está diciendo, ustedes están siendo débiles ahora, y no parecen darse cuenta de que yo estoy hablando. Estoy comenzando a juzgarles. Ese es el mensaje que tenemos aquí. No nos sorprende entonces que ellos quisieran expulsar a Amós de su tierra. No nos sorprende que ellos no querían escuchar el mensaje que él tenía para ellos. Pero él no ha concluido su mensaje todavía. Y en el capítulo 3, él va a reunir a toda la nación. La acusación de Dios es contra toda la nación de Israel, las 12 tribus, aunque ellas estuvieran divididas. Y en el versículo 1 del capítulo 3 leemos, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. Ahora Dios ignoró a propósito el hecho de que ellos estaban divididos. Él está diciendo ahora que está hablando a toda la familia de Israel. Y aquí Él no está hablando a 2 naciones, sino a una completa. Ustedes son una nación ante mí. Y Él dice entonces en el versículo 2, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Él les está hablando de una manera muy directa, muy clara. Y esta es la forma que tiene de expresarse el profeta Amós. Él no daba vueltas, sino que se dirigía directamente al grano. Él no andaba con rodeos. Él no tenía pelos en la lengua, como se dice. Él dice, Dios les castigará a ustedes por sus iniquidades. Y sabe una cosa, amigo oyente, Dios hizo eso. Este hombre estaba correcto en lo que estaba diciendo. Es una pena que los políticos y los sacerdotes no le hubieran escuchado, porque si hubieran escuchado lo que él tenía que decir, hubiera sido una historia completamente diferente. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, les sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 3 de la profecía de Amós, para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa.